Amigos, gracias por estar aquí. Les saluda Eduardo Navas y hoy voy a tocar un tema que de pronto a algunos no le va a gustar, pero al final sé que me van a dar las gracias en algún momento determinado, así como yo lo hice con la persona que un día me desenmascaró y te quiero desenmascarar hoy. ¿A qué me refiero? De pronto hemos sido evasivos en lograr lo que queremos en la vida. ¿Cuántos de nosotros de pronto decimos, este año sí, pero mentira, pasa un año más y no logramos absolutamente ni movernos un centímetro en pro de nuestros sueños? ¿Saben por qué? Por el tema que les voy a compartir hoy. El tema que hoy les tengo, espero, escúcheme muy bien, espero que no necesites volver a ver más videos de autoestima, de superación, de crecimiento personal, de autoayuda. Este podría ser el último video que necesites ver. Me refiero a que si hasta ahora no te has movido, hoy te voy a quitar algo que de pronto has cargado durante muchos años y espero que al final me lo termines agradeciendo. ¿Y qué es lo que te voy a quitar? Te lo voy a decir absolutamente en una sola palabra. Te quiero quitar la excusitis, la enfermedad del fracaso. Te quiero quitar la excusitis de encima. ¿Y a qué me refiero? De pronto has cargado con una serie de excusas que de pronto tú te las has creído, te las has hecho creer a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu pareja, pero a mí no me vas a engañar. ¿Sabes por qué? Porque yo en muchos de estos casos estuve lleno de excusitis antes de definitivamente lograr lo que quería en la vida. Por eso te las quiero quitar hoy mismo. Vamos a hablar de alguna de ellas y espero que vaya chuleando y decir, esta de pronto sí la tenía, ya no la tengo. Y que hoy cuando termine este video ya no las tengas. ¿Te imaginas tener una fórmula mágica? Tener como una varita mágica y decir, ¡plin! Voy a cambiar esto, y a partir de ahora estas excusas ya no van a existir en mi vida. Entonces, vamos a empezar con algunas de ellas que he podido escuchar después de entrenar cientos de miles de vendedores, cientos de miles de networkers, muchas parejas han pasado por mi consultorio y quiero decirte que he detectado algunas de ellas y espero que hoy mismo las desaparezcas de tu vocabulario y en definitiva te puedan dejar crecer. Una de ellas, vamos a hablar de algunas, te las tengo por aquí anotaditas. La primera, una excusa que algunas personas tienen para no triunfar es el hecho de decir, es que si yo tuviera carro, si yo tuviera un coche, dicen en España, si yo tuviera un automóvil, uy, seguro que triunfaría. Si al menos tuviera una moto, pero no tengo moto, no tengo transporte, no tengo un carro. Si yo tuviera un carro, le aseguro que sería el mejor vendedor de mi empresa. Si yo tuviera un carro, sería el mejor papá de mi casa, pero es que sin carro no tenemos cómo salir a pasear. Mire que el no tener carro para muchos es una excusa no solamente para el tema económico, también para el tema emocional. Es que no te visito tan seguido, mi amor, porque es que yo no tengo carro. No he logrado la meta, jefe, porque si yo tuviera un carro, yo no hago deporte. ¿Saben por qué? Porque es que yo no tengo carro. Y como no tengo carro, me cuesta mucho ir al gimnasio. Mire que el no tener vehículo para muchos se ha convertido en la excusa perfecta para no mejorar. Ahora, ¿qué tal si cambiamos el no tengo carro por yo tengo que comprar un carro? Yo tengo que comprar un transporte. Si tú tienes, vamos a suponer que tú eres comercial y llevas 5 años trabajando y no tienes un transporte público, transporte privado, perdón, y no tienes un transporte privado, déjame decirte que algo no estás haciendo bien. Porque cualquier persona que sea emprendedora, cualquier persona que se lo proponga, puede comprar un carro mañana mismo. Simplemente va, pide un crédito y ya solucionado. Y luego la plata aparece. Pero deja de estarte llenando de excusas con el hecho de decir, no tengo carro. Y esto me lleva a la segunda excusa, muy común, típica. Es que yo no estudié. Si yo hubiera estudiado, seguramente tendría mejores resultados en mi vida. Pero lo interesante, ¿sabes qué es? Que aquí en mi consultorio han pasado personas que tienen la excusa la misma, pero planteada desde otro ángulo. Es que yo estudié demasiado.
y por eso es que no triunfo. Porque algunos le echan la culpa al hecho de que no estudiaron, pero otros están culpando el hecho de que han estudiado mucho. Hay gente que dice, es que yo estoy sobrecalificado y por eso no tengo un mejor trabajo. Otros de pronto dicen, es que como yo no estudié, Eduardo, es que yo terminé escasitamente la primaria o no terminé sino el bachillerato y por eso es que no tengo mejores cosas en la vida. Esa excusa te la vas a creer tú mismo. ¿Por qué? Porque a mí no me la vas a vender. Olvídate, no te la voy a creer porque yo conozco gente que no ha estudiado absolutamente nada y han logrado cosas impresionantes en la vida. También he visto gente que está sobrecalificada y han logrado cosas espectaculares. De hecho, recuerdo la historia de don Pepe Sierra. Si alguien de pronto me está viendo desde Bogotá, déjame un saludito si me está saludando desde Bogotá. En Bogotá hay una avenida que se llama Avenida Pepe Sierra y la avenida Pepe Sierra pasa y atraviesa prácticamente la ciudad y se cuenta la historia de don Pepe porque don Pepe era un campesino millonario. Y resulta que un día don Pepe estaba vendiendo una de sus haciendas. El hombre era dueño de casi un terreno, casi una tercera parte de la ciudad de Bogotá hace muchos años. Era el hombre tan rico, era el hombre tan rico que le prestaba plata al Banco de la República, para que tengan una idea. Resulta que don Pepe un día estaba vendiendo una de sus haciendas, pero en aquel entonces las compraventas tú las hacías a puño y letra, es decir, no había computador ni máquina de escribir, era a mano. Y don Pepe estaba vendiendo una de sus haciendas. Entonces, él cometió un error ortográfico y escribió en la compraventa que estaba vendiendo una hacienda, pero la escribió sin H. Entonces el contador, que era amigo de él, cuando vio el documento, agarró un lapicero rojo, así como en la escuela nos hacían, y le puso una H grandísima y le dañó el documento a don Pepe, que había durado casi 3 horas en escribirlo. Y entonces le dañó así la H gigante, le dañó el documento y le dijo, don Pepe, ¿usted por qué es tan bruto? Hacienda se escribe con H. Y obviamente don Pepe, ofendido, luego de lo que había hecho el contador, se queda mirando al contador y le dice, ¿sabe qué, contador? Yo tengo 37 haciendas que se escriben sin H. ¿Usted cuántas tiene que se escriban con H? Obviamente no tiene ninguna, porque la mayoría de contadores cuentan plata de otros. Ahora, la moraleja de la historia no es que no haya que estudiar. La moraleja de la historia es que sí existe gente que, a pesar que no estudiaron, han triunfado en la vida. Así que olvídate, borra esa excusa de que no he estudiado nada en la vida y por eso no triunfo. Olvídate, te la crees tú mismo nada más. Vamos por otra, vamos por otra. Esta me encanta. Dice, es que si yo me hubiera casado con o culpamos a la pareja, es que Eduardo, mi excusa es que mi pareja no me apoya, que mi pareja realmente ya no suma, no me ayuda. De hecho, es el enemigo que duerme en mi cama, dicen algunos, ¿no? Esa es otra excusa, porque muchas veces nosotros nos escudamos en que la otra persona no hace, pero tú ¿qué estás haciendo? ¿Qué esfuerzo adicional estás haciendo para cambiar definitivamente el estilo de vida de tu casa y mejor aún de la generación, de tu generación, de tus hijos? Ahora, olvídate, tu pareja es tu pareja, ella cumple su rol, pero te ayude o no te ayude, olvídate que eso es responsabilidad de él o de ella. Olvídalo, bórralo, por favor. Ahora, miren este otro. Dice, es que si yo hubiera nacido en una familia rica, ¿cuánta gente tiene como excusa a su papá o a su mamá? Peor aún, ya murieron los viejos probablemente y hay gente que todavía carga con el lastre. Es que si yo hubiera nacido en una familia rica, hubiera sido exitoso en la vida. Mentira, hay gente que ha nacido en cuna de oro y daña la herencia, pero la mayoría de la gente ha salido de abajo. De hecho, hay un libro que se llama, bueno, hay varios libros, un libro que se llama A Puro Pulso, se lo recomiendo, es un libro colombiano, me encanta ese libro, donde cuenta las historias de los hombres exitosos que se hicieron a puro pulso. Se refiere a personas que no habían estudiado, que no tenían herencias y sin embargo triunfaron en la vida. Así que olvídate, quítate esa excusa de que no tengo o no vengo de una familia adinerada o de una familia rica. Cuidado con eso. Otra excusa que he escuchado muchísimo es que si yo fuera hombre, hay mujeres que tienen como excusa eso, ¿no? Es que a las mujeres no nos toman en serio, dicen algunas. Mentira, hay mujeres que han sido súper exitosas en la vida, que han tomado la decisión. Lo que pasa es que mucha gente
que aquí sí quiero como sentarme diferente, porque me estoy como calentando, porque ese tema a mí me fascina, y es que mucha gente toma como, ya tiene como una, vamos a decirlo así, una creencia tan arraigada de pensar que no he logrado es por culpa de otros. Pero hoy quiero invitarte a que te revises cómo están tus hábitos, qué tan persistente eres, pero mejor aún, cómo es tu conversación. Hoy estamos hablando de esto, conversación. La conversación te lleva a un resultado, bueno o malo, no lo sé, pero ¿cómo es tu conversación contigo mismo? En este momento, ¿qué te estás diciendo? De pronto alguien está diciendo, no, este muchacho, este Eduardo, está exagerando, voy a cambiar este video, no me gustó ya, me estás como ofendiendo. Es tu conversación. De pronto estoy haciendo las veces de tu conciencia, ¿verdad? Pero ¿cómo es tu conversación interna contigo mismo? ¿Tú mismo te das ánimo o tú mismo te desanimas? En este momento, ¿qué te estás diciendo? Tú sí puedes, tú eres capaz, claro que sí. Eduardo está diciendo la verdad, vamos a cambiar esa mentalidad y vamos a echar para adelante. O estás diciendo es, tengo esta excusa, tengo este obstáculo que no me deja crecer. Es tu conversación. Ahora, ¿cómo es tu conversación con los demás? ¿Cómo te expresas de tu país, por ejemplo? Hay gente que dice, no, es que aquí no se puede. Es que el presidente es lo peor. Es que el alcalde, es que, y las conversaciones giran en torno a lo que no puede hacer, en lugar de girar en torno de proyectos, de ideas, de cosas que sí se puedan lograr. Entonces, revisa cómo es tu conversación. Ahora, otra excusa muy común, son excusas, es si yo no tuviera hijos. Es que la razón por la cual yo no triunfo, Eduardo, es porque tengo 4 o 5 hijos, tengo 3 hijos y no me queda tiempo. Entonces no me queda tiempo y por eso yo no triunfo. Nuevamente, estamos culpando a quién? A otros. Pero vamos a tomar hoy responsabilidad. Hoy quiero retarte, motivarte, inspirarte a que ya olvides esas excusas. Toma el control de tu vida. Deja de pensar que porque tengo hijos, que mi esposo, que la educación, que de pronto oportunidades, que no tengo carro, que no tengo transporte. En lugar de pensar en lo que no tienes, enfócate en las bendiciones que Dios te dio. A ver, te invito a que hagas una mesa. Toma un lapicero, una hoja y píntate una mesa. Ponle 4 paticas a esa mesa. Y en cada mesa, en cada pata de la mesa, vamos a colocar un talento, un don que Dios te haya dado. Te dejo esa tarea. Haz una mesita, cualquiera dibuja una mesa, ¿no? Y en cada patica ponle eso, una cualidad, un don, un talento que tú tienes. Seguramente vas a tener más de 4. Debe ser muy triste que alguien diga, no, esta mesa tiene muchas patas, solo tengo 2 talentos. No, yo sé que todos tenemos 4 talentos. Un día yo hice ese ejercicio, se lo cuento aquí a todos, me sirvió muchísimo, porque al igual que ustedes, yo tenía esa mentalidad de no tenía carro, no estudié, no tengo pareja, la pareja no sé qué, los hijos, y un día me senté y hice esa mesa y descubrí los talentos, los dones impresionantes que Dios me había regalado y me enfoqué en ellos. Dije, bueno, con estos talentos, ¿qué puedo hacer? Con estos talentos, ¿qué puedo emprender? ¿Cómo hago para sacarle provecho a estos dones y a estos talentos? Así que olvídate de las excusas y por favor, deja de estar culpando a los demás. Ahora, espero que con esta reflexión y con este llamado a la concientización, lo que quería hoy era elevar tu nivel de conciencia. Si tú te das cuenta que esas excusas no te están ayudando, sino por el contrario, te han venido frenando, las identificas, cuáles son esas excusas. Pueden haber otras, déjame en los comentarios. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál ha sido tu excusa para no triunfar en la vida? Déjamela en los comentarios para alargar esta lista. Realmente me encanta verlas porque podemos confrontarlas. Vamos a confrontar una por una las que me dejen en los comentarios. Déjenme en los comentarios y las vamos a confrontar aquí en nuestro canal para que entre todos vayamos puliendo y lleguemos a la excelencia. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos ser excelentes. Así que espero que este video te haga tomar la decisión de tomar el control de tu vida
y el control de tus resultados. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que sigamos conversando y sigamos desafiando estos hábitos de pensamiento, pero luego que hayamos limpiado estos pensamientos, vamos a hablar de algunos proyectos, algunas ideas que podemos desarrollar en equipo y que definitivamente nos lleven al siguiente nivel. Gracias amigos, nos veremos en un próximo video. Dale like por ahí, compártelo, por favor déjame el comentario. ¿Cuál ha sido esa excusa?